La nota oculta del guardia en la oficina de mi esposo desata un secreto devastador en casa. Era un día común en la vida de Valeria, cuando de repente, una nota misteriosa apareció en la oficina de su esposo, Miguel. Una advertencia escrita con una caligrafía temblorosa y desordenada que decía, no confíes en él. Lo que no sabes te puede destruir. El miedo se apoderó de ella, y el pecho le apretó como si alguien le hubiera metido la mano. ¿Qué significaba? Su mente corría. La imagen de Miguel, el hombre con quien había compartido sus sueños, se convirtió en una sombra. ¿Podría haber algo oscuro escondido detrás de su sonrisa todos los días? Valeria recordó las noches en que él llegaba tarde a casa, con un aroma a perfume extraño que no era el suyo. Las risas que compartían parecían ahora ecos lejanos, como si habitaran mundos distintos. Se levantó de la mesa, el nudo en su garganta era casi insoportable. Caminó hacia la oficina, la curiosidad devorándola, cada paso un pequeño tormento. La puerta crujió al abrirse, el aire cargado de tensión. Su mirada se posó en el escritorio desordenado, papeles esparcidos, bolígrafos caídos, y eso, la nota, brillando como un faro oscuro, pero lo peor estaba por venir. Justo cuando iba a agarrar la nota, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Desde el fondo de la habitación, un sonido sutil, como un susurro, llenó el espacio. Se agachó, y a través de la rendija de la ventana, vio a un hombre encapuchado observar la casa. Sus ojos parecían dos carbones encendidos. El terror la envolvió. ¿Quién era? ¿Qué quería? Sin pensarlo, escondió la nota en su bolsillo. Tal vez era un aviso, un peligro inminente que merecía su atención. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estés suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El corazón de Valeria latía con fuerza, la adrenalina la empujaba a actuar. Decidió que necesitaba más respuestas. Con la nota aún escondida, salió a la calle, donde cada sombra parecía esconder secretos y cada rostro un posible cómplice. Se cruzó con María, su vecina, que la miró con ojos llenos de preocupación. Tal vez ella sabía algo. ¿Has visto a Miguel últimamente?, preguntó Valeria, sintiendo la urgencia de su propia voz. La respuesta de María cortó el aire, como un cuchillo afilado, pero entonces, un grito en la distancia la hizo helarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué secretos interminables ocultaba su hogar? Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda tras escuchar el grito. Era un sonido desgarrador, así como el eco de un alma en pena, y la mirada alarmada de María le confirmó que lo que se avecinaba no era bueno. No. No lo he visto, respondió su vecina, temblando ligeramente. Pero desde hace semanas, algo extraño se mueve en el vecindario. Apenas alcanzó a decir más, cuando el grito se intensificó. ¿Era un hombre? ¿Una mujer? La fuente del alarido parecía provenir de un callejón cercano. Sin pensarlo, Valeria se despidió rápidamente de María y corrió hacia el sonido. Una fuerza interna la empujaba, mientras la nota quemaba en su bolsillo. Si había algo más que descubrir, lo encontraría. Al llegar al callejón, el panorama era desolador. Una silueta en el suelo, inmóvil. Valeria se acercó temblando, cada paso en la grava sonando como un tambor. Se arrodilló al lado del cuerpo y sus ojos se abrieron de par en par. Era un hombre, su rostro golpeado y ensangrentado. El corazón de Valeria se detuvo un segundo. «¿Estás bien?», susurró, aunque sabía que la respuesta era evidente. Mientras palmeaba su rostro con la esperanza de que reaccionara, vio algo extraño en su mano. Un objeto brillaba en medio de la mugre. Lo tomó y lo examinó. Era un pequeño dispositivo, similar a un teléfono de espionaje. Sus pulsaciones se dispararon de nuevo. ¿Qué demonios había pasado aquí? De repente, una voz atrás la hizo girar. «Valeria, no te acerques». Miguel apareció como una tormenta, sus ojos encendidos por la preocupación y la rabia. Se abalanzó sobre ella, metiéndola detrás de su espalda. «Llama a la policía, esto no es un juego», ordenó. Todo su mundo se detuvo en un instante.
Una mezcla de alivio y confusión la envolvió. ¿Por qué estaba tan preocupado? ¿Por qué no parecía sorprendido? ¿Qué sucedió? Soltó ella, el miedo retumbando en su pecho. Miguel no respondió. En cambio, sus ojos se centraron en el hombre inconsciente, y Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. Necesitamos irnos de aquí, dijo él, tirando de su brazo, pero la mirada de Valeria estaba fija en aquel dispositivo brillante que aún sostenía, como si su vida dependiera de ello. Fue entonces cuando vio el brillo en los ojos de su esposo. Había algo más que miedo, había un secreto en su mirada, algo que la incitaba a entender, a buscar más. ¿Qué es esto, Miguel? Valeria preguntó, la voz quebrándose. ¿Qué es lo que ocultas? Valeria, no es el momento de preguntas, dijo él, con voz tensa. Confía en mí. La frase retumbó en su mente, y el eco de la nota en su bolsillo se convirtió en una resonancia aterradora. No confíes en él. La confusión la envolvió. ¿Debía confiar en el hombre que había compartido su vida, o era su mayor enemigo? Un ruido sordo de pasos acercándose la sacó de su letargo. Miguel la empujó en dirección a la salida del callejón. Las preguntas quedaron en el aire, rodeadas de un silencio cargado de tensión. Corrieron, el pulso de Valeria palpitando contra su pecho mientras la oscuridad caía sobre ellos como un velo. De pronto, Miguel se detuvo, y una sombra se formó detrás de ellos. Vienen, murmuró, la desesperación en su tono invitaba a la fatalidad. Estamos atrapados. Un escalofrío recorría su espalda mientras miraba hacia atrás y vio al hombre encapuchado acercándose, adentrándose en la creciente oscuridad, con una sonrisa aterradora que marcaba su rostro. El final estaba más cerca de lo que pensaba, y con el corazón en un puño, Valeria se preguntó, ¿qué secretos se desplegarían antes de que todo terminara? Valeria apenas podía pensar. Su mente giraba como una noria, tratando de encontrar un hilo de lógica en todo aquel caos. El hombre encapuchado se acercaba, sus pasos resonando con una cadencia ominosa que parecía burlarse de su angustia. La de Miguel apretaba su brazo con fuerza, como si con ello pudiera protegerla de lo que se avecinaba. ¿Por qué no me dijiste que había algo más? Su voz temblaba, pero había un fuego en sus palabras. ¿Qué es este dispositivo? ¿Por qué estamos huyendo? Por favor, Valeria, no hables, la interrumpió él, girando la cabeza hacia el callejón. Las sombras danzaban, y el encapuchado parecía flotar, sin prisa alguna, astuto como un depredador que había olfateado su presa. El terror en el rostro de Miguel era evidente, y por un momento, Valeria se cuestionó si estaba realmente al lado del hombre que había amado. Dame una razón para confiar en ti, gritó ella, el eco de su voz estrellándose contra las paredes grafiteadas del callejón. La desesperación estaba haciendo mella en su corazón. Miguel respiró hondo, cerrando los ojos un instante. Es complicado, amor. Hay cosas que no entiendo del todo. Solo, necesitamos escapar ahora. Sin embargo, la sombra detrás de ellos se acercó aún más. Una risa baja, como un susurro atronador, llenó el aire. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda, pero también un brío inesperado. La impotencia la invadía, y con ella, un destello desafiante. «Detente», gritó Valeria, sacudiendo el brazo que la sostenía. «¿Quién eres tú? Muéstrate». De repente, la figura logró salir de las sombras, y aunque su rostro estaba oculto, su presencia era inquietante. ¿No lo reconoces, Valeria? Siempre has sido la más perspicaz. La voz sonaba como un eco distorsionado, pero le resultaba dolorosamente familiar. ¿Qué? Valeria sentía que se le cerraba la garganta. Era como si temporadas enteras de su vida, recuerdos compartidos, se desmoronaran en un instante. Cálmate, Valeria. Miguel la empujó hacia un lado, separándola del alcance del hombre que, de alguna manera, había estado entre ellos todo este tiempo. No dejes que te manipule. La figura encapuchada soltó una risa que vibró con una mezcla de odio y regocijo. ¿Manipularla? No, querido, solo le muestro la verdad. La verdad que tú tanto temes, y en ese momento, todo adquirió un tinte surrealista. La nota en su bolsillo ardía con un significado que Valeria no había considerado. Me dijiste que confíe en ti, pero no puedo. La verdad está ahí, y ahora tengo miedo de lo que pueda descubrir. La sombra se acercó aún más, extendiendo su mano hacia ella, y en el acto, Miguel se interpuso como un escudo. La tensión se palpaba en el aire, la electricidad entre ellos era casi física. Valeria, tienes que escapar.
tienes que correr. No mires atrás. El ladrido seco de su tono provocó un temblor en las extremidades de Valeria, y en su corazón, un nudo de emociones puestas a prueba. ¿Por qué sus palabras parecían más una advertencia que una promesa de protección? El encapuchado dejó caer su mano, y la sonrisa se ensanchó, dotándole de una seguridad inquietante. ¿De verdad crees que te dejaré escapar tan fácilmente, Miguel? Este juego apenas ha comenzado, dijo el desconocido, su voz impregnada de un gozo oscuro. Miguel llevó a Valeria a la mitad de camino entre el callejón y la calle principal, su mirada fija en aquel hombre. No podemos quedarnos aquí, ahora. La desesperación en su voz caló hondo en ella. Pero, ¿qué está pasando? Decídete, gritó Valeria, la rabia y el dolor llenando sus palabras. Necesito saber lo que está detrás de esto. No es un juego, Valeria. Es una batalla, dijo Miguel, y en ese momento, el encapuchado hizo un movimiento. Recuerda, no todo es lo que parece, murmuró, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía y la adrenalina llenaba el aire denso. La puerta de la verdad se estaba abriendo, pero ¿estaba realmente lista para cruzar el umbral? A medida que la bruma de la incertidumbre se apoderaba de su mente, Valeria supo que lo peor aún estaba por llegar. La revelación de su realidad estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, el conocimiento de que algunos secretos son tan oscuros que pueden consumirlo todo. Valeria, ven. Y justo cuando la oscuridad parecía devorarlo todo, el sonido de un coche frenando resonó a lo lejos, dibujando una línea entre el peligro y la salvación. ¿Qué decidiría hacer cuando el momento de la verdad finalmente llegara? El eco de los frenos del coche retumbaba en el aire, un estruendo que resonaba en el pecho de Valeria. Su mente se debatía entre el impulso de huir y la necesidad de entender. Miguel, con su rostro demacrado, la miraba intensamente, como si en sus ojos pudiera hallarse la respuesta que ambos necesitaban. ¿Qué hacemos?, susurró Valeria, sintiendo que el sudor le corría por la frente. La figura encapuchada se había detenido, observando la escena como un maestro de marionetas disfrutando de su espectáculo. La sonrisa distorsionada de aquel ser se extendía como una sombra ominosa que parecía abarcarlo todo. Tenemos que llegar al coche. Es nuestra única oportunidad, afirmó Miguel, tomando la iniciativa. Confía en mí, por favor. La frase le caló hondo, pero algo en ella se resistía. ¿Cómo podía confiar en alguien que escondía secretos tan oscuros? Mientras se movían, el encapuchado rompió el silencio con una risa escalofriante. ¿Confianza, Miguel? ¿De verdad crees que eso significa algo aquí? Su voz se deslizaba como un susurro helado. Todo lo que has hecho ha llevado a este momento. Y Valeria tiene derecho a conocer la verdad. Valeria sintió que se le encogía el estómago al escuchar esas palabras. La verdad. Estaba a punto de ser desenterrada, y ya no podía soportar la confusión. Sin embargo, la sensación de peligro latente la envolvía como una capa de ansiedad. ¿De qué estaba hablando el hombre encapuchado? Eso era lo que realmente le aterraba. Miguel apretó su mano, guiándola hacia el vehículo que estaba al borde de la acera. Solo un paso más, vamos. El aliento de él era caliente, pero lleno de nerviosismo, y eso le decía que la situación se estaba explosivamente intensificando. Sin embargo, el hombre encapuchado no se quedó atrás. Se acercaba, moviéndose con una facilidad sobrenatural. ¿Sabes qué es lo que realmente temes, Valeria?, preguntó, su voz crispante flotando en la atmósfera. Temes lo que pueda ser real. Temes el poder que guardas. Valeria se detuvo, aturdida. ¿Qué poder? ¿Qué quieres decir? No lo entiendes. Antes de conocer a Miguel, eran tiempos difíciles, pero ahora tienes el control de todo, incluso la verdad te teme, respondió el encapuchado, con una burla en sus palabras. Cállate, gritó Miguel, mientras la lucha interna achicaba su voz. El hombre encapuchado sonrió, disfrutando del pánico que provocaba. ¿Vais a dejar que esto termine sin respuestas? Como un juego en el que solo ellos conocen las reglas, continuó, volviendo su mirada hacia Valeria. La nota que guardas en tu bolsillo, ese es el comienzo del fin para ambos. Al final, lo que descubras te hará cuestionar todo. La inquietante revelación resonó en el aire como un trueno. Valeria sintió que su corazón latía a 1000 por hora, cada palabra creando ondas de miedo y curiosidad. Llegas a un punto donde todos los secretos son revelados, y esa luz será una sombra. La voz del encapuchado se convirtió en un murmullo.
Pero la realidad que vio Valeria era más intensa que cualquier amenaza que pudiera proferir. ¿Qué significa eso?, le exigió a Miguel, quien parecía cada vez más agitado. No tengo todas las respuestas. Pero lo que sé es que si no nos movemos ahora, seremos parte del juego que ellos han orquestado, respondió, la determinación brillando en sus ojos. En ese momento, el coche matizaba su presencia en el asfalto gris, y la revelación de lo que estaba a punto de conocer palpitaba en su mente. Sabía que cruzar el umbral hacia el vehículo no solo significaba escapar, sino que también podría abrir una puerta a más secretos. La pregunta al final quedó flotando en el aire. ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad, incluso si eso significaba perder todo lo que creía saber? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, una luz blanca refulgente iluminó el callejón. Un nuevo coche se detuvo repentinamente junto a ellos, y la figura encapuchada sonrió aún más, como si conociera a sus nuevos aliados. Los caminos se entrelazan, Valeria. A veces, la ayuda viene de los lugares más oscuros. Y en ese instante, la esperanza parecía perderse entre las sombras, desdibujando el límite entre amigo y enemigo. Miguel tiró de ella nuevamente, pero ahora Valeria estaba atrapada entre la desesperación y la búsqueda de la verdad. Era el momento de elegir, y el tiempo se acababa. ¿Qué le depararía el siguiente movimiento de esos oscuros personajes que la rodeaban? Las luces del coche recién llegado iluminaban sus rostros, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si la intensificación de la aparición era una salvación o una condena. La figura encapuchada, que hasta entonces había sido solo un extraño aterrador, ahora parecía transformarse en jugar un papel más oscuro en la calamidad que se avecinaba. «Sal del coche, ya», rugió una voz grave desde el interior del vehículo. Era una voz que resonaba con autoridad y un toque de violencia latente. Miguel, que antes había sido su salvador, ahora parecía titubear frente al nuevo giro de los acontecimientos. «¿Quién eres?», Valeria preguntó, luchando por escuchar su propia voz entre el estruendo de su corazón desbocado. La figura al volante apenas se asomó, pero los ojos, destilando furia, reflejaban una intención que helaba la sangre. «Un amigo, o un enemigo, depende de cómo lo veáis», respondió la voz enigmática, mientras la puerta trasera se abría con un golpe sordo. «Pero no hay tiempo que perder. Tienes que subir». Valeria miró a Miguel, que ahora mostraba una mezcla de sorpresa y pavor. «No podemos, no sabemos quiénes son», dijo él, pero su voz sonaba más a un deseo que a una realidad. «Si no subes ahora, te aseguro que esa figura que tanto temes no se detendrá hasta conseguir lo que viene buscando», advirtió el encapuchado sin perder la sonrisa inquietante. Los latidos de Valeria resonaban en sus oídos. Miró el coche, luego el rostro del encapuchado y finalmente a Miguel, quien la instaba a correr. «¿Por qué crees que ellos están aquí? Ellos saben cosas que nosotros no podemos siquiera imaginar». «No, Valeria, hay algo más. No sé si podemos confiar en ellos», insistió Miguel, su voz crujía con la tensión del momento. La figura encapuchada se inclinó hacia adelante. «En este juego, la confianza es un concepto frágil. Todo depende de cómo decidan actuar. Pero tu vida y la de Miguel depende de su elección ahora. Luchar o huir». A medida que las preguntas comenzaron a desbordar su mente, Valeria sintió un peso en su bolsillo. La nota. La clave que podría desentrañar las sombras que la rodeaban. «Esa nota no es solo una pieza de papel. Es el inicio de todo», murmuró el encapuchado, captando sus pensamientos. Se le hizo un nudo en el estómago al comprender que, de alguna manera, él sabía. Miguel se acercó a la puerta del coche, inseguro. «¿Y si es una trampa?», cuestionó, dudando entre escapar y entregar su vida a desconocidos. La figura del coche sonrió, como si disfrutara del dilema, del sufrimiento. «Las trampas se colocan por motivos, muchacho. Y el verdadero peligro es permanecer un segundo más en este lugar. El encapuchado es un jugador más, pero tú, Valeria, eres el objetivo». La mente de Valeria giraba, atrapada entre la ardiente necesidad de conocer la verdad y el instinto de sobrevivir. Los ecos del temor pasado llenaban su mente, pero algo fresco y urgente la empujaba hacia adelante. Era el momento de actuar. Sin más tiempo para pensar, miró a Miguel, quien parecía estar a punto de soltarla. La necesidad de conocer lo que escondía aquella nota se convirtió en su mantra. «Sube», le dijo, más a sí misma que a él. «No tengo otra opción. Necesito saber».
Miguel asintió lentamente, el miedo aún bailando en sus ojos, pero la determinación floreciendo de un instante a otro. Ellos se abalanzaron hacia el coche, momento en que el encapuchado retrocedió, dejando paso. La tensión llenó el aire mientras cada uno de ellos se acomodaba dentro. Sin embargo, en ese preciso instante, las alarmas comenzaron a sonar, el ambiente se tornó en un caos instantáneo. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad, bloqueando la salida. Valeria sintió que su corazón se perdía en un abismo de adrenalina y terror. La verdad parecía cada vez más inalcanzable, y el encapuchado sonrió como un vencedor. Bienvenidos al juego final, Valeria, ¿estás lista para enfrentar las sombras que te persiguen? Y con eso, la realidad estalló en 1000 pedazos, dejando a Valeria y a Miguel atrapados entre secretos, revelaciones y un inminente enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué secretos se desatarían en esta lucha por descubrir la verdad oculta? Valeria se sintió como una marioneta en manos de titiriteros que jugaban con su destino. La risa maliciosa del encapuchado resonaba en su mente, mezclándose con el clamor de las alarmas que rebosaban en tensión. Miguel, a su lado, apretó la mandíbula, luchando contra un miedo palpable. A través del cristal del coche, las figuras oscuras se acercaban, sus siluetas apenas iluminadas por los destellos de las luces intermitentes. ¿Qué hacemos?, murmuró Miguel, su voz apenas audible entre el ruido. Valeria podía sentir su nerviosismo. La ansiedad se entrelazaba con la determinación que había encontrado al decidir subir al coche. Debemos esperar instrucciones de él, dijo Valeria, refiriéndose al encapuchado, expectante ante lo que pudiera suceder a continuación. La figura parecía un maestro en este juego macabro, y en su poder residía la única pista de un futuro. Esperar. Ellos van a Miguel comenzó a protestar, pero el encapuchado levantó una mano para callarlo. Silencio, exigió, su tono contundente. Tienen un problema más urgente que sus dudas, se acercan a nosotros. Si quieren sobrevivir, deben seguir mis órdenes. Las figuras oscuras comenzaron a rodear el coche, sus rostros cubiertos por máscaras que destilaban hostilidad. Valeria podía sentir que el aire se llenaba de una opresiva expectativa. Voy a contar hasta 3, dijo el encapuchado con una calma inquietante. Cuando diga 3, abran las puertas al mismo tiempo y salgan corriendo hacia la derecha. Confíen en mí. Es la única forma de que tengamos una oportunidad. ¿Confiar en ti? ¿Después de todo esto? Miguel replicó, su incredulidad aparente, los nervios quebrándose. ¿Prefieres quedarte y arriesgarte a quedarte atrapado? Esta situación no es solo una representación del caos. Si no siguen mi plan, hay algo peor que una pelea callejera esperándolos. La mirada fría y directa del encapuchado era un recordatorio del peligro inmediato. Valeria sintió una punzada de urgencia. Hazlo, Miguel. No tenemos opción. Tú y yo somos más fuertes si estamos juntos. Las luces del coche seguían titilando, mientras el mundo exterior se tornaba cada vez más amenazador. De acuerdo, dijo Miguel, su decisión resonando en la habitación mínima del coche. Haremos lo que digas. 1 La cuenta atrás comenzó, 2 Valeria sintió el sudor en su frente, su mente tratando de prepararse para lo que vendría, 3 La voz resonó, un eco explosivo en la confusión. Las puertas se abrieron de par en par, dejando escapar el aire tenso que había impregnado el interior. Con un salto, Valeria y Miguel se lanzaron hacia la derecha, impulsados por una mezcla de adrenalina y terror. Las sombras comenzaron a moverse, y la frenética carrera empezó, el eco de sus pasos resonando en el suelo. Todos sus instintos les gritaban que seguirán adelante, y mientras corrían, Valeria sintió una mano fría sobre su muñeca. Volteó en un instante, y vio al encapuchado justo detrás de ellos, una figura imponente que apenas respiraba. Rápido, no te detengas, exhortó, su voz un grito de guerra mientras el caos sobrepasaba sus oídos. Pero en su carrera, el sonido de pasos pesados resonó tras ellos, como un tambor lejano que cada vez se acercaba más. Valeria sintió que su corazón palpitaba a 1000 por hora, el aire cortante llenando sus pulmones, mientras su mente buscaba una salida, una respuesta. Las figuras de mascarillas, ahora más visibles, estaban casi sobre ellos. La velocidad y la dirección se mezclaban en su desesperación. Todo lo que deseaban era estar a salvo, pero las sombras no dejaban de crecer. ¿Dónde estás llevando a Valeria?, gritaron las sombras que se acercaban a ellos, su voz un eco distorsionado que erizaba la piel. No hay tiempo para explicaciones, solo sígueme, insistió el encapuchado, llevando al borde de la locura a Valeria y Miguel.
Sin embargo, pese a la oscuridad que los perseguía, una esencia de esperanza empezaba a surgir en Valeria, la nota. La nota era quizás la respuesta a ese enigma. Tenía que leerla. Tenía que saber, justo cuando pensaba en eso, otro sonido la congeló, un disparo resonó justo detrás de ellos. El encapuchado se giró, frenando su carrera, y Valeria sintió el sudor helado caer por su espalda. En esa fracción de segundo, comprendió que el juego había cambiado. Era momento de decidir. Valeria, corre, gritó Miguel mientras la figura encapuchada la mantenía a salvo detrás de su propio cuerpo. La adrenalina alcanzó niveles nunca antes imaginados. ¿Hacia dónde irían ahora? ¿Qué camino tomarían para desentrañar la verdad detrás de aquellas sombras acechantes? En su mente, las preguntas giraban como un torbellino, y en su corazón, la impaciencia comenzaba a apretar. La lucha apenas comenzaba, y las respuestas estaban a punto de descubrirse en el lugar menos esperado. Un guiño de luz se dibujó delante de ellos, pero la oscuridad tras ellos se acercaba cada vez más. ¿Podrán Valeria y Miguel escapar? La luz parpadeante se intensificó, revelando un callejón estrecho que parecía una salida esperanzadora. Sin pensarlo, Valeria se deslizó hacia adelante, su corazón aún latiendo con fuerza, mientras la figura encapuchada la empujaba suavemente a la entrada. Miguel la siguió, el miedo a ser atrapado visible en sus ojos. Debemos encontrar un lugar seguro y luego hablar, dijo el encapuchado con urgencia. El eco de sus palabras se mezcló con el rugir de sus propios latidos. Valeria no podía dejar de pensar en la nota escondida en su bolso. Tenía que estar allí, y ella debía leerla. ¿Qué hiciste para meterte en esto?, susurró Miguel, aún agitado, su rostro tenso como una cuerda. Valeria no sabía cómo responder. La verdad era que no entendía nada desde que su vida dio un giro drástico la noche anterior. Solo déjame, murmuró Valeria, buscando entre sus pertenencias mientras se movían sigilosamente por el callejón. Cuando finalmente localizó el trozo de papel, su mano tembló al abrirlo. La luz de una farola cercana iluminó parcialmente las palabras garabateadas. No confíes en nadie. Esto va más allá de ellos y de ti. El encapuchado es solo el principio. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso el encapuchado estaba involucrado en una trama más grande? Miguel notó su expresión y preguntó inquieto, ¿qué dice? Es un mensaje, de alguien más. No entiendo, balbuceó Valeria, intentando procesar la información mientras el pánico la envolvía nuevamente. No tenemos tiempo, dijo el encapuchado, interrumpiendo sus pensamientos. Vienen. Rápido, necesitamos cambiarnos y salir de aquí. Mientras caminaban rápidamente a través de callejones cada vez más oscuros, Valeria comenzó a sentir el peso del misterio que los rodeaba. La tensión era palpable, cada ruido en la oscuridad avivaba sus miedos. Justo cuando creyeron estar seguros, un grupo de figuras apareció en el extremo del callejón, bloqueando su paso. Eran los mismos enmascarados que los perseguían, y sus rostros reflejaban una mezcla de furia y determinación. «Deténganse», gritó uno de ellos, mientras otro levantaba un objeto brillante, una pistola. Valeria sintió que el aire se le cortaba y los gemidos de angustia cerraban su garganta. El encapuchado reaccionó rápidamente, empujando a Valeria contra una pared con fuerza, cubriendo su cuerpo con el suyo. «No se muevan», ordenó, su voz era un rugido bajo y poderoso. Valeria podía sentir su corazón latiendo ferozmente en su espalda. «Aunque tengan armamento, no saben a lo que se están enfrentando», dijo el encapuchado, empujando a Miguel detrás de ellos. «Tienen menos tiempo del que creen». Las figuras balbucearon amenazas mientras un aire helado envolvía el momento. Valeria, en medio de todo, sintió una chispa de audacia. «¿Qué quieren?», gritó, impulsada por una mezcla de valentía y desesperación. El sonido resonó en el callejón, una ofrenda a la verdad que buscaba. Se produjo un instante de confusión. Uno de los enmascarados vaciló, y eso fue todo lo que necesitaba el encapuchado. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia ellos, abriendo un espacio. «Ahora», ordenó a Valeria y Miguel. Aturdidos, dieron un par de pasos, pero el tiempo se estiraba como un hilo delgado en tensión. De repente, el eco del disparo retumbó una vez más, y los gritos colisionaron en un tumulto de caos. Valeria sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Sin aliento y sintiendo la adrenalina en cada nervio, ella y Miguel se lanzaron hacia la salida del callejón mientras el encapuchado se defendía de las sombras que se abalanzaban. «No mires atrás»,
gritó Miguel, su voz un grito desesperado por la supervivencia. La locura del momento la empujó aún más lejos, sus pies deslizándose sobre el pavimento, mudando el miedo a pura acción. Pero Valeria sabía que contestar a la nota podía ser su única solución. ¿Podría ser que el tal encapuchado tuviera la clave de todo lo que había estado ocurriendo? Al final del callejón, una puerta se vislumbró. Pero a medida que se acercaban, un murmullo inconfundible llenó el aire. No es el final, resonaba en su mente como un mantra siniestro. La verdad que buscaba pronto podría transformarse en una pesadilla irrevocable. ¿Podrán Valeria y Miguel encontrar el camino hacia la verdad, o será el final para ellos antes de que puedan descubrirlo? Las sombras aún acechaban, y la salida no era más que un espejismo tentador. Valeria alcanzó la puerta justo a tiempo. Empujó con todas sus fuerzas, sintiendo el frío metal bajo sus dedos resbaladizos. La puerta cedió y, de repente, se encontraron en una habitación iluminada, el contraste de luces y sombras casi hiriente para sus ojos adaptados a la oscuridad. La estancia era pequeña, con una ventana que daba a la calle, pero las cortinas estaban echadas, dándole ese aire de secreto y ocultamiento. Miguel la siguió de cerca, y el encapuchado se deslizó detrás de ellos, cerrando la puerta con un golpe seco que reverberó en el espacio. «Cálmense por favor», dijo el encapuchado, su voz ahora menos autoritaria y más preocupada. «Estamos a salvo por ahora, pero no tenemos mucho tiempo». Valeria apenas podía respirar. Las palabras de la nota todavía retumbaban en su mente, mezclándose con el caos de la situación. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente? ¿Por qué estamos en esto? La pregunta escapó de sus labios como un grito ahogado, y pudo ver cómo el encapuchado se tensa aún más. «Mi nombre es Alex», comenzó, quitándose lentamente la capucha. Un rostro desconocido, pero con una expresión que era tanto familiar como ajena. «Y lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Miguel frunció el ceño. «¿Más grande que los tipos de afuera tratando de matarnos?» Alex asintió gravemente. «Sí. Mucho más. Hay una organización detrás de todo, y ellos no se detendrán hasta conseguir lo que buscan». Valeria sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué buscan? La pregunta se sentía como un peso pesado, atado a su pecho. «Algo que tienes en tu bolso», dijo Alex con una intensidad que hizo que Valeria retrocediera. La nota no era solo un aviso. «Te están buscando porque creen que tienes información que podría desmantelar su operación». «¿Qué información?», insistió Miguel, desconcertado. Valeria sintió que el sudor le resbalaba por la frente, y recordó el pequeño dispositivo que se había deslizado de su bolso junto con la nota. Lo sacó lentamente, mostrando un pequeño objeto brillante que apenas reflejaba la luz. «Eso», murmuró Alex, sus ojos guidenados. «¿Cómo lo tienes?» «No tengo idea». Valeria estaba aterrorizada. La confusión era más profunda que el miedo ahora. La nota había dicho «no confíes en nadie». Sin embargo, el encapuchado tenía un aire de urgencia que resultaba difícil ignorar. Alex se acercó, tomando el dispositivo entre sus dedos con delicadeza, como si temiera que se desintegrara al tocarlo. «Esto puede ser nuestra única vía para detenerlos. Pero también es lo que nos expone». De repente, el golpe de la puerta resonó, seguido de una voz profunda y amenazadora que atravesaba la madera. «Sabemos que están ahí. Salgan o habrá consecuencias». El cuerpo de Valeria se congeló. «¿Qué hacemos?», su voz salió apenas un susurro, el terror asfixiante desgastando cada palabra. «Escapemos por la ventana», dijo Alex, dirigiéndose rápidamente hacia ella, sus manos temblando. «Pero tenemos que ser silenciosos. Son peligrosos». Valeria se asomó por la ventana, el suelo parecía lejano, pero el tiempo corría. Miguel la siguió. En un instante, su mundo se había convertido en un juego mortal de cat y mouse, y lo único que podía desear era una salida. Antes de que pudieran actuar, un estruendo sordo resonó nuevamente en la puerta, y continuaron las amenazas. «Tengan cuidado. No se olviden de lo que está en juego». Valeria sintió que el aire se le escurría de los pulmones. Con la adrenalina corriendo, pensó en la nota y en los efectos que podría tener si caía en las manos equivocadas. ¿Podrían ser sus respuestas la clave para salvar su vida? O, peor aún, podría haber algo más en juego que su propia supervivencia. Mientras miraba en torno, el tiempo parecía volverse borroso y el peligro estaba muy cerca. Justo antes de que pudieran hacer su movimiento, la puerta se rompió, y una figura oscura se asomó.
Valeria tuvo solo un segundo para reaccionar, el rostro en la penumbra la miró fijamente, y en ese instante, un nuevo terror se apoderó de su ser. ¿Por qué? Reconocía ese rostro. Era alguien que nunca hubiera imaginado ver allí, en ese momento, en esa trama devastadora. Valeria murmuró la figura, y la confusión se transformó en horror absoluto. ¿La reconocerían los demás? ¿Sería el fin antes del principio? El secreto se asomaba, y el tiempo se estaba agotando. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor en su cabeza. La figura en el umbral, con expresión seria y ojos penetrantes, la observaba. ¿Por qué estás aquí? La voz de Valeria salió temblorosa, vacilante al decírselo. Su antiguo amigo, Carlos, dio un paso hacia adelante, la bruma de las sombras no podía ocultar la preocupación en su mirada. Lo siento, Valeria. No quise que te involucraras en esto, pero ya es demasiado tarde. Miguel se puso en alerta, moviéndose entre Valeria y Carlos. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes que ver con esto? Su tono era desconfianza pura, y Valeria quería gritarle que era solo una persona más, alguien que alguna vez fue parte de su vida normal. Carlos respiró hondo, casi como si los recuerdos del pasado lo asfixiaran. Necesito que me escuches, porque hay mucho en juego. No solo son ellos, dijo, indicando la puerta con gestos amplios. Hay otras personas involucradas, y no todos son tan comprensivos como yo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué debes protegerme? Antes, solo eras mi amigo. Sus palabras se sentían más como un conjuro que una pregunta. ¿Qué es realmente lo que estás escondiendo? Antes de que Carlos pudiera articular una respuesta, un fuerte golpe resonó de nuevo en la puerta. La voz aterradora repitió su advertencia. Tienen 10 segundos para salir. Ya no hay más juegos. No tenemos tiempo, dijo Miguel, mirando hacia la ventana. Si no saltamos ahora, estaremos atrapados. Su mirada se encontraba fija en Valeria, desbordando noticias que no estaba lista para escuchar. ¿Qué hacemos?, preguntó Valeria, mirando a Alex, quien seguía sosteniendo el misterioso dispositivo. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar, y ella podía sentirlo. Él puede ayudarte, contestó Alex, dirigiendo su mirada hacia Carlos. Es el único que podría responder algunas de tus preguntas. Pero debes confiar en él. La incredulidad se arrastró por el pecho de Valeria. ¿Confiar en alguien que había estado en su vida, que había sido un amigo, ahora convertido en un extraño? ¿Por qué debería hacerlo? Su voz era un susurro, casi un ruego. Porque hay una verdad que ni siquiera tú conoces, dijo Carlos, dando un paso más hacia ella. Tu marido, Aquiles, él está en esto, y no de la manera que imaginas. La revelación golpeó a Valeria como un puñetazo, y la imagen de su esposo comenzó a desmoronarse en su mente. Cállate, le gritó Miguel, abogando casi instintivamente por el silencio. La situación se volvía cada vez más tensa. Las revelaciones estaban saliendo a la luz, pero aún había peligros acechando en cada esquina. La puerta crujió, la cerradura estaba cediendo. Valeria sintió que su pecho se apretaba al ver en la mirada de Carlos la certeza de que debía tomar una decisión. Sígueme si quieres salir de aquí, pero no te prometo nada. Con el tiempo corriendo en su contra y la culpa desgarrando su corazón, Valeria se vio empujada hacia una elección. ¿Debía dejar atrás el pasado que creía conocer y avanzar hacia una verdad que podría destruirlo todo? Ahora, gritó Alex, empujándola hacia la ventana. Siguiendo un impulso, Valeria se lanzó al vacío, arrastrando consigo a Miguel y a la figura sombría de Carlos. El viento frío la golpeó de lleno, y se sintió como si volara. Pero la duda y la adolescente curiosidad cambiaron rápidamente al pánico. Cayendo, sintió que el abismo del secreto se cerraba sobre ella. Con el sonido de la puerta rompiéndose y la figura oscura aún persiguiéndolos en su mente, se preguntó si sus decisiones les llevarían a la libertad o a una nueva trampa mortal. Mientras aterrizaban en el suelo, Valeria no podía evitar mirar hacia atrás, preguntándose si el verdadero odio estaba por desatarse solo al cruzar esa ciudad. La oscura figura de Carlos aún la desafiaba en su mente, dejando un eco ominoso. Las apariencias pueden engañar. Las luces de un coche se encendieron a lo lejos, y su corazón se detuvo. «¿Quién nos sigue ahora?», murmuró Miguel, y él. Terror se alzó con nuevas fuerzas en el pecho de Valeria. Necesitaban respuestas, y el tiempo se les estaba acabando. Valeria se levantó lentamente del suelo,
un intenso dolor en el costado le recordaba lo frágil que era su vida en ese momento. Miguel se agachó a su lado, su preocupación palpable. «Valeria, ¿estás bien?» La voz de él era un refugio en medio del caos que había desatado su vida. Ella asintió, aunque el miedo aún dominaba su corazón. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando hacia el callejón por donde habían salido. Sentía los ecos de las amenazas en su mente, resonando junto a la voz de Carlos. La confusión todo lo abría a su alrededor. Tenía que entender, Carlos, que se había quedado atrás en la caída, ahora se acercaba con determinación. «Necesitan escuchar lo que tengo que decir. Esto no ha terminado». Les lanzó una mirada intensa, como si todas sus decisiones pesaran sobre sus hombros. Valeria, inquieta, sintió que algo se movía en su interior. «¿Qué sabes de Miguel? ¿Por qué está implicado en todo esto?», preguntó, la ira brotando de su pecho. La revelación de que su esposo podría ser parte de todo este horror y su conexión con el encapuchado la atormentaba. «Mencioné a Aquiles por una razón, Valeria. Miguel no es lo que crees, y tal vez tú tampoco lo seas», interrumpió Carlos, su voz cargada de urgencia. «Eso no es cierto», gritó Miguel, el pánico encendiendo sus reacciones. «Todo lo que he hecho es protegerte». Pero Valeria no estaba segura de a quién debía creer. La tensión se volvió opresiva, pero a lo lejos se oyeron las sirenas. «Tenemos que movernos, ahora», ordenó Alex, que había permanecido en el fondo, observando con mirada fría. «Están más cerca de lo que creen». Sin tiempo que perder, comenzaron a moverse apresuradamente, guiados por las luces parpadeantes de un coche patrulla. Valeria sentía que el aire se les escapaba de los pulmones, el horror de sus decisiones devorando su cordura. «¿Dónde vamos?», preguntó, la incertidumbre abrazándola. Alex, que había tomado el liderazgo, respondió rápidamente: «Conozco un lugar. No es seguro, pero es mejor que quedarnos aquí». La adrenalina corría en sus venas mientras tomaban dirección desconocida, alejándose de las luces y los peligros que se cernían tras ellos. Mientras corrían, Valeria recordó la nota en su bolsillo, el secreto que impulsaba a su corazón. «Hay algo que no puedo ignorar», dijo, sacando la nota con manos temblorosas. «¿Este mensaje qué significa?». Carlos la miró, impresionado. «Todo depende de cómo actúes, Valeria. La verdad es peligrosa y no todos los que parecen amigos lo son». Valeria sintió el nudo en su garganta volver a formarse. No podía soportarlo más. «¿Por qué me haces esto?», preguntó con desespero. Ellos se miraron, y ella vio dudas en sus ojos, sentía que eran cómplices. «Mira, confía en nosotros esto una vez más», dijo Miguel con sinceridad mientras aumentaban la velocidad. «Necesitamos descubrir qué está en juego antes de que sea demasiado tarde». Las luces de un coche patrulla se acercaban, los destellos azul y rojo girando como un reloj maldito. «A la derecha», gritaron todos, justo antes de que Alex girara, llevándolos hacia un camino menos transitado. Se detuvieron en la oscuridad, el aliento entrecortado. Valeria, todavía luchando con su mente, volvió a mirar la nota. «No confíes en él», murmuró, recordando lo que había dicho el encapuchado. «¿Quiénes son UDS realmente?», cuestionó, la mirada fija en el trío frente a ella. «Algunos de nosotros buscamos liberarte de esa pesadilla», dijo Carlos. «No entiendo cómo has sido arrastrada a esto, pero tengo una idea de cómo detenerlo todo». El sonido de la sirena se desvanecía en la distancia mientras los tres hombres la miraban, esperando su respuesta. «Te lo prometo», continuó él, «te sacaré de este infierno». Valeria sentía que el tiempo se venía abajo, podía sentir cada latido de su corazón. «Contaré con ustedes, por un tiempo», respondió finalmente. Sabía que debía intentar avanzar y descubrir la verdad. «Pero si esto resulta ser una trampa, no dudaré en escapar». «Esa es la actitud», dijo Alex, sonriendo con complicidad. «Debemos unir fuerzas y enfrentarlo, porque lo que hemos encontrado hasta ahora es solo el comienzo». En ese momento, la oscuridad pareció ser menos opresiva. Era el inicio de un viaje peligroso, lleno de intrigas y sentimientos encontrados, pero, al menos, Valeria sentía que había recuperado el control sobre su historia. Un nuevo día comenzaba, y con él, una promesa de revelación y liberación. «Es hora de que dé la cara a la verdad, sin importar cuán dolorosa sea», dijo Valeria, con firmeza en la voz. Mientras comenzaban a andar, el silencio les envolvía con un sentido de determinación.
Lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg, y estaban listos para luchar juntos contra lo desconocido, pero antes de continuar su camino, Valeria no pudo evitar mirar hacia atrás, donde había estado su vida anterior. Justo en ese momento, se sintió fuerte, decidida y, por fin, tenía la esperanza de que en medio de los secretos y traiciones que habían marcado su vida, tal vez aún había una oportunidad para renacer. Y que la historia estuviera a solo un paso de ser revelada. Siempre hay espacio y tiempo para un nuevo comienzo, pero la última palabra dependía de ella. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda increíblemente a que esta comunidad crezca. Tu participación es vital. Llena la sección de comentarios con tu reacción y teoría sobre este final. Necesito saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y que también quieran estar al tanto de más historias llenas de misterio e intriga. Este es el momento de mostrar tu apoyo.